Muy buenos días, gente, y bienvenidos nuevamente a nuestro canal y a esta serie en la que les estoy contando la historia de mi vida y sobre todo mis emigraciones desde y hacia Argentina. Actualmente nos encontramos en Sudáfrica. Como muchos sabrán, Mariano y yo estamos viviendo hace 5 años ya en Sudáfrica. Yo soy sudafricana, pero emigré 2 veces a Argentina, una de muy pequeña y otra ya un poco más grande a los 10 años. Este es el episodio número 6 de la serie de la historia de mi vida, así que si no vieron los capítulos anteriores donde les cuento acerca de esas emigraciones, por favor vayan a verlo. Y para los que vienen siguiendo esta serie, les recuerdo que hoy me toca contarles lo que les anticipé, que toda nuestra situación familiar parecía mejorar en el 2010, fines del 2010, después de haber sufrido bastantes años la pobreza y intentar remontar nuestra situación viviendo básicamente al día en Argentina, pero todo terminó saliendo bastante mal en ese mismo año 2010-2011. Y hoy nos encontramos acá en nuestra casa. Hoy no salimos a ningún lugar a hacer el video, nos quedamos acá porque estamos recuperándonos de un virus. Así que decidimos hacerlo desde acá, tomando unos mates con ustedes. Mariano, por supuesto, está atrás de la cámara y cebándome mate. Y bueno, amigos, les recuerdo que yo les había dicho que llegamos a Argentina en el 2004. Ahí compramos una casa en Parque Camet, que hubo que hacerle muchísimas remodelaciones y arreglos. Terminamos perdiendo todo por un crédito que se sacó, por un préstamo, así que esa casa se perdió. Quedamos básicamente con el dinero para abrir ese kiosco del que les conté y para pagar el alquiler un año anticipado. Y así fue. Y después de eso, bueno, mi padre se tuvo que dedicar directamente a seguir trabajando, pero ya sin propiedad, alquilando. Y mi madre, mi hermana mayor y yo estábamos sin papeles, no pudimos obtener la ciudadanía argentina o la residencia, que es lo que buscábamos en ese momento, la residencia permanente, y no lo pudimos obtener por algunos motivos de los cuales les voy a hablar ahora, pero eso hizo que todo sea más difícil porque mi mamá no podía conseguir un trabajo en blanco. Pero bueno, eso nos enseñó algo muy importante que es el rebusque, ¿no? Algo que escucho mucho hablar en Argentina, el famoso rebusque, que es algo muy valioso haberlo aprendido, porque uno aprende a salir adelante y a hacer lo que puede con los recursos que tiene, por más que sean pocos. Y mi mamá el recurso que tenía era el inglés. Entonces se puso, por ejemplo, a dar clases de inglés particulares. Yo también daba clases de apoyo escolar cuando iba a la secundaria, como para cubrir algún gastito. Obviamente no tenía mucho tiempo, pero me acuerdo que había puesto algunos cartelitos en kioscos y alguna gente me llamaba. Había hecho algunos cursos de inglés, los de Cambridge, como para tener alguna certificación. Y bueno, y así nos la rebuscábamos todos. Mi hermana también, en un momento cuidó niños. Y así, toda la familia rebuscándosela, intentando salir adelante juntos. Muy difícil se hacía, era muy difícil en ese momento sostener una familia de 4 con solo un trabajo en blanco y sin los documentos, porque es más difícil cuando uno no tiene la documentación legal del país por todo lo que sea ayuda social, por ejemplo, boleto estudiantil, visitar un hospital y cosas que uno no se pone a pensar, como por ejemplo obtener un analítico cuando uno egresa del colegio. Sin el DNI me habían informado que no me iban a poder dar el analítico para demostrar que yo había terminado el colegio secundario. No me iba a poder anotar a la facultad. No podía acceder a un trabajo en blanco ninguno de los que estábamos indocumentados. Bueno, mi hermana y yo éramos menores, pero mi mamá no podía trabajar en blanco, no podía obtener obra social. Todo era un problema, un obstáculo. Había muchos obstáculos, eso sentía. El camino estaba lleno de obstáculos y cada vez que parecía que algo iba a mejorar, pasaba algo. Y bueno, y en realidad lo que les estoy contando fue de 2004 a 2010, o sea que no fueron muchos años, pero parecía eterno. Otra cosa que aprendí que valoro mucho fue el idioma y muy rápido. El hecho de llegar y tener que ya entrar a la escuela y el bullying y tanta presión hizo que aprenda el idioma muy rápido. De hecho, sin ningún apoyo escolar o ninguna institución, solo escuchando y con, bueno,
Supongo que a nuestra edad, siendo adolescentes, por ahí es más fácil que para un adulto, pero aprendimos en un año el idioma fluido, después seguimos mejorándolo. Quizás nos faltaba saber conjugar bien algunos verbos, pero bueno, lo aprendimos el idioma a la fuerza y lo valoro mucho porque el idioma, primero que amo el castellano. Me encanta hablar en castellano. En mi casa, acá con Mariano, hablamos en castellano y es muy expresivo, tiene muchísimas más palabras que en inglés, o sea que pues, hasta siento que me puedo expresar mejor. A mí me encanta el castellano y además es muy útil tener un idioma para el mundo. El castellano me abrió las puertas acá para conseguir el trabajo, mi primer trabajo en Sudáfrica cuando volvimos en el 2018, porque gracias a tener ese recurso pude entrar a un muy buen trabajo donde buscaban gente para el mercado español. Así que bueno, fue un momento y unos años durísimos, pero que nos enseñaron un montón y que todo lo que aprendimos lo vamos a utilizar como recursos en nuestra vida para siempre, obviamente. Así que bueno, volviendo a la historia, nos la rebuscamos, fue muy duro todos esos años y para el final del 2010 parecía que todo iba a mejorar porque mi papá consiguió un trabajo que le pagaban bastante bien, muy bien, para la gastronomía. Entonces empezó a mejorar un poco nuestra economía, la economía de la familia. Y en el 2011 era mi último año del colegio, de la secundaria, el polimodal. Le dicen, o le decían polimodal al último año de la secundaria en Argentina. Y como yo quería mi analítico, obviamente, cuando egresaba, empezaba de nuevo la presión a volver a retomar la residencia permanente, que no habíamos podido hacer, porque, bueno, al principio intentamos, siempre faltaba un papel, algo o que no nos habían informado acá que había que llegar, o algo que llegaba sin un sello o sin una legalización. Todo eso era dinero, traducir todos los papeles del inglés al español, y cuando nos quedamos sin dinero era imposible seguir con eso. Pero como iba remontando la cosa, principio del 2011 empezamos a retomar el tema de los papeles. Yo empecé el colegio en marzo, por supuesto, pero ese año se enfermó mi papá, le diagnosticaron cáncer a principio de año y ese mismo año falleció en diciembre. O sea que ahí imagínense que se complicó todo muchísimo más, porque hasta ese entonces no tenía el documento. Ahora les voy a contar ese proceso de ese último año. Y ya quedar las tres sin mi papá, que era como la persona legal en Argentina, digamos, el motivo por el cual estábamos ahí, se complicó todo muchísimo más. Bueno, amigos, les decía, bueno, falleció mi papá en diciembre a los pocos días o a las semanas de terminar el colegio, mejor dicho, pero ese año habíamos intentado otra vez con los papeles. Y a nosotros nos habían asesorado que teníamos que ir al departamento de migraciones, o a la oficina de migraciones, no me acuerdo el nombre, pero sé que eran migraciones, para obtener la residencia permanente, por ser familiares directos de un argentino que estaba residiendo en Argentina. Así que eso es lo que nosotros hacíamos. Y ahí es donde nosotros íbamos y siempre faltaba algo, ¿no? Y como les dije ya, les repito, los primeros 2 años lo intentamos, íbamos, pedíamos el papel, lo traducíamos, lo pedíamos a Sudáfrica, siempre faltaba algo y ahí lo dejamos. Y a principios del 2011 volvimos a juntar el dinero para hacer los papeles, fuimos, esta vez me acompañó mi papá al departamento de migraciones. Recién sabíamos que estaba enfermo, no sabíamos bien qué tenía, pero le estaban haciendo estudios. Y llego al departamento de migraciones, pero esta vez con los papeles que teníamos, pero sabíamos que algo iba a faltar, porque ya hacía que unos 4 años que no estábamos intentándolo ya, entonces sabíamos que algo iba a faltar, porque aparte hay papeles que duran 6 meses, o te piden que no haya sido emitido a más de 6 meses, entonces sabíamos que íbamos, pero ese día no lo íbamos a tramitar, íbamos a averiguar ahora qué faltaba, y nos dieron un listado de papeles que faltaban. Nos fuimos de ahí y empezamos a juntar los papeles. Y creo que había que sacar turno. Bueno, yo ya había empezado el colegio, le habían diagnosticado el cáncer a mi papá. Mitad de año, creo que debe haber sido junio, julio, me tocaba ir ya con todos los papeles que había juntado. Pero ¿qué pasa? Para este entonces mi papá estaba internado en el regional de Mar del Plata, para los que conocen. Y yo fui con todos los papeles. Y bueno, yo tenía 17 años, era menor,
no me dejaron hacer el trámite porque necesitaba que firme un mayor, lo cual entiendo, ni siquiera me enojé en ese momento porque lo entiendo, es la ley, es obvio, o sea, de hecho pensé, no sé cómo no me di cuenta de esto cuando me lo dijeron, dije, bueno, obvio. Y mi mamá no podía ir porque ella estaba también sin papeles, entonces no podía ir a firmar ella. Si bien me acompañó, no podía firmar. Y el plan, o sea, lo que ellos nos habían dicho que hagamos era primero la residencia, mi hermana y yo, por ser hijas de un argentino. Una vez que nosotros teníamos la residencia, mi mamá podía obtener la residencia también por tener hijas viviendo en la Argentina y ella estar viviendo ahí también. Bueno, así que eso era la manera que íbamos a proceder. Luego nos dejaron tramitarlo y me dijeron que tenía que ir mi papá a firmar. Entonces yo le dije, mi papá está internado. Y me dijeron, bueno, yo fui la que les dije, ¿puedo llevar un escribano al hospital a que firme, por favor? Porque que certifique la firma, algo, o sea, alguna solución. Me dijeron que no, que tenía que firmar ahí, que ese procedimiento no existía. Entonces le digo, ¿y si no sale del hospital porque tiene una enfermedad que no sabemos cómo va a avanzar? Y me dijo la persona que me atendió, bueno, entonces espera a que cumplas 18, que yo cumplía en febrero, faltaban unos 7, 8 meses, y vení vos sola y ahí de mayor ya vas a poder firmar. Así que bueno, sucedió eso. Obviamente de ahí tuve que volver a hacer uno de los papeles que era los antecedentes penales, porque eso vence cada 6 meses. Y me acuerdo que tuve que ir a Miramar a hacerlo porque en Mar del Plata los turnos eran como muy demorados. Se hacían en el RENAR en ese momento. Y nos dijeron, bueno, vayan a Miramar, que ahí se hace como en el día o había turnos para dentro de 2 días, algo así. Así que bueno, efectivamente falleció mi papá en diciembre, llega febrero, otra vez junté todos los papeles, los tenía todos, casi todos ya, y bueno, faltaba este que había que rehacerlo, el antecedente penal, fui, lo rehice, me presento en febrero y, perdón, le voy a devolver el mate a Mariano. Y bueno, llego al departamento de migraciones ya con mi carpeta, con todos los papeles. Y bueno, y esta vez, por fin, ya ahí me aceptaron todos los papeles, tenía todo. Entregué todo lo que tenía, me hicieron firmar y había que pagar un arancel, que en ese momento te daban como una boleta. Tenías que ir hasta Toledo, que quedaba 2, 3 cuadras, pagar y volver con el recibo que te daba Toledo. Toledo es un supermercado en Argentina, una cadena de supermercados muy conocida, y esperar como que se efectúe el pago, que entre al sistema, y ahí te daban un comprobante para que después retires tu DNI con tu residencia una vez que se emitía. Entonces, bueno, me dan esa boleta para que vaya a Toledo, fui caminando a Toledo, pagué, volví, me sentía súper victoriosa, dije, al fin voy a tener mi DNI. Yo para este entonces había empezado a trabajar, conseguí trabajo a los pocos días de terminar el colegio, no me pude anotar en la facultad porque no tenía el DNI, y ya iba a ser tarde ese año, ya estaba perdido al menos. Y empecé a trabajar obviamente en negro, y no porque mi empleador no quería formalizar mi situación, sino porque yo no tenía los papeles. Gracias a Dios, ese empleador era un santo, una muy buena persona que no se abusó de mi situación, porque ustedes saben que a veces la gente se aprovecha de las personas que no tienen documentación y les pagan menos o, bueno, cualquier situación que se pueda dar, pero gracias a Dios no me pasó y esta persona era, la verdad que un amor y una ayuda porque yo necesitaba el trabajo. Así que imagínense mi alegría de ya haber pagado y estar esperando, vieron que me den ese papel para después ir a retirarlo. Y bueno, vuelvo de Toledo al departamento de migraciones, le digo ya pagué, me dicen, bueno, sentate, esperamos que, no sé qué esperaban en el sistema y me daban un comprobante después para retirar el DNI. Me siento a esperar, me llaman, me levanto a ir a buscar mi comprobante y no, me dieron el comprobante. Me dijeron, tenían unos papeles en la mano que no me acuerdo cuáles eran, pero lo que me dijeron era que, y debe haber sido el certificado de nacimiento mío, pero no me acuerdo cuál era el otro papel, porque yo nací en Sudáfrica y mi papá se había obtenido la ciudadanía sudafricana para cuando yo nací. Él había estado ya muchos años en Sudáfrica para el momento que yo nací. Y el número de DNI de él en mi partida de nacimiento en Sudáfrica era su DNI sudafricano
y no coincidía con el número de DNI de esos papeles argentinos. Entonces me dijeron que tenía que ir mi papá a certificar que era la misma persona. Y la persona que me lo estaba diciendo era la misma persona que yo le había dicho que estaba internado y que me parecía que no iba a salir del hospital. Pero bueno, ven mucha gente, dije, capaz que no se acuerda, y le digo, no, pero mi papá falleció, o sea, no puede venir a certificar. Y ahí esta persona me miró y dijo, no, pero entonces no tenés más nada que hacer acá. O sea, esas fueron sus palabras literales. Entonces no tenés más nada que hacer acá. Yo dije, ¿qué? O sea, me quedé en blanco y esta persona empezó a decirle a su colega, cancelame este trámite, llamó a otro y le dijo que acompañala al Toledo rápido en el auto y que le devuelvan el dinero, porque tenían que devolvérmelo antes como que se pasara al sistema, supongo, antes que se efectuara el pago, algo así. Porque me acuerdo que le dijo, no pasaron 20 minutos, todavía algo así, andar rápido. Era algo del horario también. Y bueno, fuimos hasta Toledo. Él fue y les explicó a los de Toledo que por favor me devuelvan la plata, lo que había pasado. Vuelvo al departamento de migraciones y la persona que me había asistido me dice, bueno, no lo podemos hacer porque ahora que no está tu papá, no tenés ningún motivo para estar en Argentina. Y yo a todo esto confundida, porque yo digo, pero soy hija de argentino igual, no entiendo. Y me dijo lo más ilógico que escuché en mi vida, y me dijo literalmente, gorda, lo que más te va a convenir es tener un hijo. Ahora, yo digo, indocumentada, 18 años recién cumplidos, sin la posibilidad de tener una obra social porque no tengo documentos. Y me estás diciendo que lo que más me conviene es tener un hijo, que para obtener la ciudadanía o la residencia, claro, como le dijeron a mi mamá, una vez que tenés un hijo residiendo acá o un hijo argentino, podés obtener la residencia. Me pareció aberrante lo que me dijo. O sea, una oficial de migraciones me estaba diciendo que yo, descendiente directa de un argentino, ahora lo que más me convenía era tener un hijo. O sea, con mi pensamiento, uno tiene que tener un hijo cuando desea ser madre o cuando se dé, pero no para tener papeles. Eso no era lo que yo iba a buscar. Yo quería los papeles para trabajar, para estar legal, porque es horrible sentirte que estás de ilegal en un país. Por más que a mí me llevaron de menor y muchas veces me lo habían asegurado, a vos viniste de menor con tus padres, tu padre argentino, no te va a pasar nada, tenés todas las pruebas de que intentaron hacer los papeles, todo, pero igual cada vez que te para la policía o alguien te pide el DNI, te sentís en falta. No tengo DNI. ¿Por qué no tenés DNI? Porque soy de Sudáfrica. Y es toda una situación fea. Y en esa situación, su solución, lo que más me convenía según esta persona, era tener un hijo. Bueno, imagínense, yo no me acuerdo lo que le contesté. Estaba tan desconcertada y tan impactada de lo que me dijo, que lo único que me acuerdo fue como en cámara lenta escuchar eso y agarrar mis cosas y me fui llorando, por supuesto. En ese momento estaba devastada. Si yo no podía tener el DNI y mi hermana, y mi mamá tampoco, y habíamos quedado solas y con todos estos problemas, y por suerte mi mamá ya se había integrado más, como teníamos un círculo social, ya conocíamos más personas, y ella estaba trabajando con una persona que conocía a un abogado y le comentó su situación y le dijeron que no, que cómo íbamos nosotras al departamento de migraciones, que nosotras, por ser hijas directas de un argentino, podíamos obtener el DNI a través del registro de las personas, optando por la ciudadanía argentina por descendencia. Y ¿cómo en migraciones la única solución era tener un hijo cuando existe otra opción que es la que en realidad nosotras teníamos que hacer, que era ir a través del registro de las personas? No lo sabíamos, obviamente, si no lo hubiésemos hecho, y en eso va también la vulnerabilidad y estar por ahí en una situación económica mala porque no te contactás con abogados, no tenés los recursos para hacerlos. A lo mejor en ese momento no estaba todo esto de la tecnología tan accesible, no teníamos smartphones como ahora que googleas todo.
sí había computadoras, ir a un ciber, pero mis padres no manejaban la tecnología en ese momento, así que no sabíamos esa información. Y bueno, amigos, efectivamente, mi mamá nos comenta esto, fuimos al registro de las personas y literalmente era como mucho menos papeles nos pedían, prueba de nacimiento y los documentos de mi papá, por supuesto, pero muchos menos papeles que nos pedían en migraciones y por mucho menos plata. O sea, cada vez que íbamos a migraciones, no me acuerdo el número exacto, pero para que se den una idea, era como que había que pagar 500 pesos. Y en el registro de personas era como 20 pesos. Y no nos hicieron ningún problema. Los papeles que teníamos, que ya estaban traducidos y todo, eran suficientes. Y fue como tanta lucha y tanto mal asesoramiento de parte de los oficiales de migración. Y la solución que todavía no lo puedo creer. Y en realidad lo que nos tenían que asesorar era este otro camino. Que bueno, nos servía a mi hermana y a mí, pero a mi mamá todavía no, porque ella no es hija de argentino. Así que bueno, hicimos eso y amigos, en menos de un año tuvimos la ciudadanía. Yo tengo DNI argentino, o sea que se puede decir que yo soy argentina. Y bueno, años más tarde, no muchos, unos 2 años después de esto, de lo que les cuento de mi DNI, el restaurante donde yo estaba trabajando en ese momento cerró en invierno, cerró después de la temporada que termina en marzo, abril en Mar del Plata, y había quedado sin trabajo. Y bueno, me estaba sustentando con dar clases de inglés mientras buscaba otro trabajo. Y una conocida que trabajaba en un restaurante por Güemes, cerca de Güemes, perdón, era en la otra cuadra, creo que era Olavarría, trabajaba en un restaurante ahí, me dijo, bueno, trae un currículum a donde yo trabajo, que están buscando gente, pero tráelo en tal horario, porque está el gerente y si lo traes cuando no está, a veces no le llegan a las manos o no llaman a la persona tanto como si te ven en el momento. Si te ven y hablan con vos, es más factible que te llamen. Entonces me dijo que vaya en un día y un horario específico, que ella no iba a estar, pero que pregunte por él, que ella le avisaba que yo iba. Así que bueno, tenía mi currículum preparado porque estaba buscando trabajo, preparé una carpeta muy linda y fui. Y cuando llegué no estaba el señor. Y yo había quedado que después de la entrevista esta que no se dio, me encontraba con una amiga en Güemes que íbamos a ir a buscar ropa y después creo que íbamos a ir al cine o a hacer algo esa tarde. Y me encuentro con mi amiga, empezamos a caminar, a mirar ropa y yo tenía la cartera y la carpeta en la mano que no me entraba a la cartera. Hasta que pasamos por una cafetería muy importante de Mar del Plata, que yo había dejado currículum ahí varias veces, perdón, no lo había dejado ahí, lo había cargado al sitio web, porque las veces que fui a preguntar para dejar mi currículum me decían que tenía que cargarlo en el sitio web, en la página de esta cafetería, lo cargábamos online. Lo había cargado en su sitio web y nunca me habían llamado. Y paso y me dice mi amiga, entra y dejales el currículum así te sacás esa carpeta de encima. Entro a la cafetería y había un hombre muy serio en la caja y le dije que venía a dejar el currículum, me dijo que lo carga al sitio web, a lo cual le dije, ya lo cargué muchísimas veces y ustedes no me llaman. Y me dijo, bueno, te tomo el currículum y me imprimió, creo, un papelito que tenía la dirección de la página web, me dijo, cárguelo igual. Y bueno, muchas gracias. Y ese hombre era Mariano, así es. Así conocí a Mariano dejando un currículum en el lugar donde él trabajaba. Y a los días me llamaron de esa cafetería y conseguí el trabajo. Y bueno, ahí nos conocimos con Mariano y al tiempo empezamos a salir. Y bueno, así fue que nos conocimos y al poco tiempo, en el 2017, decidimos hacer nuestro primer viaje a Sudáfrica juntos. Mi hermana mayor ya se había vuelto al poco tiempo de que falleciera mi papá. Nos salió el DNI y ella ya dijo, bueno, ya me voy, hizo el pasaporte y se vino a Sudáfrica y quedamos mi mamá y yo en Argentina. Nosotras no estábamos preparadas para volver. Es muy difícil volver sin ahorros para comprar un coche, reinsertarte de vuelta sin ahorros acá en Sudáfrica es muy difícil.
así que no, sentíamos que no era el momento. Y bueno, con Mariano decidimos venir en el 2017 de viaje. Él obviamente no sabía con lo que se iba a encontrar más que lo que yo le había contado o lo que había visto por fotos. Y bueno, así fue que viajamos en el 2017 a Sudáfrica. Mariano conoció el país. Y cuando yo llegué, se me destrozó el corazón de darme cuenta de lo que había extrañado este país. Todo seguía igual de bien, digamos. Vi que todo estaba igual, mi familia estaba acá, sentí paz cuando volví. Y eso después terminó haciendo que decidamos venir a Sudáfrica, además de muchísimas otras razones, porque esas fueron mis razones. Mariano tenía sus razones, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro video. Ya lo hemos hablado en algunos videos del canal, los motivos por los cuales vinimos. Pero más adelante, si a ustedes les interesa, déjenos en los comentarios, podemos hacer un video explicando exactamente todo lo que nos llevó a decidir venir y cómo fue ese paso a paso de la preparación para venir a Sudáfrica. Y bueno, esas fueron las vacaciones del 2017. 2018 emigramos a Sudáfrica y acá estamos. Ya más de 5 años, casi 6 años van a ser en octubre que estamos acá en Sudáfrica. No me arrepiento de haber vuelto a Sudáfrica, creo que fue la mejor decisión. Y bueno, y en cuanto podamos, volveremos a Argentina a visitar, por supuesto, a la familia, al lugar y a todos ustedes que nos están viendo ahí del otro lado. Así que bueno, amigos, esa fue mi historia. Con este capítulo ya terminamos esta serie, que fueron 6 capítulos. Como les dije, hay 5 capítulos anteriores que si no lo vieron y gustan, vayan a verlo, están en nuestro canal. Déjenos en los comentarios qué les pareció, si tienen preguntas. Nos encanta saber de ustedes, saber que están ahí y que nos están acompañando. Déjenle por favor un me gusta al video, eso nos ayuda muchísimo porque así YouTube sabe que te gustó y se lo va a recomendar a más personas. Y tu mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a nuestro canal. Eso también nos ayuda a crecer muchísimo. Así que si no te suscribiste aún, por favor hacelo, es totalmente gratis. Desde acá, desde Ciudad del Cabo, como siempre, les dejamos un gran saludo y nos vemos en el próximo video.